Continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Vamos a seguir hablando el libro de los Hechos. Vamos a seguir hablando en este capítulo, en esta enseñanza del día de hoy. Discípulos, parte número 5. Estamos hablando de la importancia de ser un discípulo del Señor. ¿Qué significa discípulo? ¿Se recuerda, no? Discípulo significa un... ¿Qué? ¿Qué cosa? Un seguidor, ¿verdad? Mire, si se equivoca, equivóquese con ganas, ¿verdad? Así que diga, ¿qué significa un discípulo? Un seguidor. ¿Qué más significa un discípulo? Un aprendiz, ¿verdad? Muy bien. Ahí, ¿verdad? Con seguridad. Aprendiz. Entonces, usted es un discípulo ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. Somos todos nosotros discípulos de nuestro Señor. Somos seguidores, somos aprendices de nuestro Señor. O sea, aprendemos del Señor para eso aplicarlo a mi vida y hacerlo bueno delante de Él. Ok, entonces estamos hablando de este proceso formativo de discípulos del Señor. Vamos a hablar hoy día un tema, vamos a entrar nada más en el tema porque lo vamos a desarrollar en un par de semanas, que tiene que ver con la continuación. Estamos en el capítulo número 1 y en el versículo nos corresponde el versículo número 12, ¿verdad? Y hemos ya llevado varias enseñanzas, pero vamos a avanzar. El tema de hoy tiene que ver con el reemplazo del traidor. ¿Se recuerdan ustedes quién era el traidor? Judas, ¿verdad? Jamás ponga ese nombre, ¿verdad? Entonces, el Judas, este apóstol, ¿verdad?, que traiciona al Señor. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿verdad? Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como unánimes. ¿En qué cosa? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se está imaginando esto, verdad? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 de número, ¿verdad? 120 personas habían en ese lugar. Y dijo: varones, hermanos, es necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Trágico esto, ¿verdad? Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, habían dos postulantes, ¿verdad?, que cumplían con esto: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio o servicio y apostolado, enviado significa esto, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuidado con confundirse con esto de echar la suerte, ¿verdad? Eso era una tradición que era válida
pero este fue el último relato que se comenta acerca de eso, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante también acerca de este tema. Bueno, ahí está más o menos el contexto de lo que fue este episodio, ¿verdad? Vamos a ir ahora desmenuzando. El reconocimiento del ministerio público del Señor, su muerte en la cruz y su posterior resurrección fueron acompañados de algunos escándalos. Usted piensa en Jesús, ¿verdad? El niño que nació en Belén, pesebre, creció, ¿verdad? Luego inició su ministerio público, sus enseñanzas, cómo hacía los milagros, ¿verdad? Luego muere en la cruz, luego resucita, ¿verdad? Bueno, pero todo esto fue también, en cierta manera, acompañado por algunos escándalos que se desarrollaron no de manera externa, sino que se desarrollaron dentro de los mismos cercanos, desde sus discípulos, ¿verdad? Ellos fueron parte de estos escándalos, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de dominio propio en el temperamento de Pedro, que no solamente cortó orejas, ¿se recuerda esa? ¿Verdad? Cuando cortó la oreja, sino que también cobardemente él negó en público al Señor. El escándalo de la semana, ¿verdad? El discípulo de Jesús, ¿verdad? El que andaba al ladito, lo niega, ¿verdad? Un discípulo de Jesús corta orejas, ¿verdad? Ofrece puñete, ¿verdad? Es temperamental. Otro apóstol no creyó en la resurrección. El escándalo de la semana, ¿verdad? Uno de los seguidores de Jesús no cree en su resurrección, ¿verdad? Titular. Y bueno, ¿qué decir de Judas, ¿verdad? El discípulo que traiciona a Jesús, que lo entrega, ¿verdad? Por unas monedas, por unas tristes monedas, ¿verdad? Entrega al Señor. ¿Qué le parece, verdad? El escándalo de la semana. Uno de los discípulos de Jesús lo traiciona y lo entrega a las autoridades. ¿Cómo vería usted todo esto, verdad? Este tipo de malos testimonios sin duda fueron motivo de tropiezo para más de alguno, porque nosotros lo leemos de manera apresurada como parte de la historia que ya conocemos, ¿verdad? Pero hay que ponernos en esa situación, en ese lugar, para poder entender también el contexto, ¿verdad? Tanto del lado de los apóstoles que se sintieron amenazados, como por el lado también del testimonio de lo que era el ministerio de Jesús en aquel tiempo. Gracias a Dios no existían las redes sociales. Imagínense hoy día todo eso, ¿verdad? Sería triste, ¿verdad? Sin embargo, vemos en todo esto también la soberanía del Dios en este plan salvador, porque si Judas no lo hubiese entregado, bueno, quizás hubiese levantado a Dios otra forma para que el Hijo cumpliese a lo que Él vino, que era morir por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entregarse en sacrificio. Pero en cierta forma el acto perverso y traicionero de Judas sirve también como una forma soberana de Dios utilizarlo para el plan perfecto. Nada puede ir en contra del plan soberano del Señor. Nada podía impedir que Jesús entregase su vida en sacrificio por la humanidad. Ahora, la iglesia naciente de aquel tiempo estaba enfrentando momentos muy difíciles. Uno de sus líderes, Judas, traiciona al maestro negando de cierto modo este mensaje ante la sociedad, ¿verdad? Porque una cosa es que lo niegue la gente de afuera, pero otra cosa es que lo niegue los que estaban ahí, ¿verdad? Imagínate tú al presidente de la República siendo ninguneado por su séquito o su grupo de personas alrededor, los ministros, por ejemplo. No es lo mismo que el alcalde o que alguien diga algo del presidente a que lo diga la gente que está a su alrededor, ¿verdad? No es lo mismo, lo entiende, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces la iglesia naciente estaba enfrentando momentos difíciles, ¿verdad? Porque estaban viendo que los discípulos del Señor, los más cercanos, estaban comenzando a tener mal testimonio, estaban comenzando a negar al Señor, ¿verdad? A no creer en este mensaje. Y en cierta manera esto tal vez se puede ver como una amenaza para la gran comisión, ¿verdad? De ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Probablemente más de alguno se preguntó, ¿por qué debería yo creer en un hombre que sus propios seguidores le niegan y le traicionan? ¿Se lo preguntaría usted o no? Probablemente sí.
No lo imaginamos porque nunca nos ponemos en ese contexto, pero probablemente habría pasado eso por nuestras mentes. Ahora traslademos esta situación a la actualidad. Y piense usted en un reconocido líder espiritual que predica su mensaje, ¿verdad? Y de pronto su círculo más cercano comienza a dar mal testimonio de ese líder. Lo niegan descaradamente, comienzan a decir cosas de él, ¿verdad? A negarlo, incluso mentir. Y comienzan ellos a dudar de sus palabras, e incluso uno bien osado lo traiciona públicamente diciendo que es una farsa lo que predica. ¿Qué pasaría en usted? ¿Qué pensaría usted de ese líder espiritual? Algo pasaría, ¿verdad? Por último, usted diría, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Sería lo primero que uno diría. Bueno, probablemente la mayoría no va a querer seguir tampoco escuchando ese mensaje o va a tener una piedra de tropiezo para seguir creyendo. Ahora, en resumen, algo así estaba viviendo la naciente iglesia cristiana, ¿verdad? Estaban tratando de abrirse un paso espiritual en medio de escándalos humanos. Pensemos en esto. La iglesia se estaba abriendo paso espiritual en medio de distintos escándalos humanos. ¿Lo entiende, no? Bien. Probablemente estamos dispuestos, si hubiésemos visto esa situación de cómo negaban al Señor, cómo lo traicionaban, estábamos probablemente dispuestos a apedrear a Pedro, ¿verdad? Cómo tan traicionero, cómo tan cobarde, ¿verdad? Tomás, ¿cómo es posible que no creas? Toma, ¿verdad? Por último, un charchazo, ¿verdad? Alguna cosa le hacemos, ¿verdad? ¿Qué decir de Judas, ¿verdad? Más de alguno por ahí, ¿dónde está ese Judas? Yo me lo voy a surtir, ¿verdad? No se preocupe, pastor, ¿verdad? ¿Saben ustedes que hay iglesias donde los hermanos son así? Son matones, ¿sí? Y pobre del que se le diga algo al pastor, ¿verdad? Porque ese que está en la puertita con la corbatita, ¿verdad? Y después te saca la mugre, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? En los años 85, por ahí creo que fue, hubo un escándalo, ¿verdad? Acá en Chile, de dos iglesias, ¿verdad? Una de corte pentecostal y la otra de corte radical, medio político, militante, ¿verdad? En donde se tenían malas entre ellas, ¿verdad? Y un día los más revolucionarios quisieron ir a la catedral de la otra iglesia, más tradicional, para amenazar al pastor, ¿verdad? Y le iban dispuestos a golpear. Lo que no sabían era que el pastor pentecostal tenía karatecas, ¿verdad?, dentro de su iglesia para defenderlo. Parece que la cosa era complicada, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? ¿Se imagina aquí unos karatecas? Yo creo que las hermanas nos van a terminar defendiéndose algún día, pasa algo, ¿verdad? Ahí va a parar la hermana Juanita, ¿y qué te pasa? Pero fíjense que esas eran las cosas que en cierta forma sucedían, ¿verdad? Ahora, probablemente nosotros estemos dispuestos a apedrear al Pedro traicionero, estemos dispuestos a darle un par de bofetadas a Tomás, ¿cómo se te ocurre tan desubicado de no creer, de cuestionar al maestro resucitado? ¿Cómo se te ocurre decirle que quieres meterle la mano a su costado? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Verdad? Le pega, ¿verdad? Y a Judas, ¿qué decir, verdad? Pero ¿qué pasaría si en este momento, ¿verdad? En este momento, de algún modo, no sé, tecnológico, sobrenatural, como usted quiera, se comienzan a manifestar nuestros pecados ocultos y quedan en evidencia, ¿verdad? Yo siempre he dicho así como que me aparece un LED acá, una pantallita, y comienza a aparecer mis pecados ocultos, ¿verdad? Y ahí aparecen, ¿verdad? Yo estoy hablándoles y usted está leyendo lo que hay en el corazón. ¿Se imagina? Y yo lo estoy mirando a ustedes, ¿verdad? Y estoy viendo, ay, Dani, por Dios, ¿verdad? Abuelita María. Y comenzamos a ver ahí, ¿verdad? Y comenzamos a ver eso, ¿verdad? Los pecados ocultos, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Eso sería complicado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Cuál es la diferencia con
estos discípulos, el traicionero, el incrédulo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de ellos con nosotros? La diferencia es solamente cuestión de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado oculto tarde o temprano nos alcanza, o sea, aparece, sale a la luz, tarde o temprano, ¿verdad? Pero acá fue una evidencia, la presión del momento llevó a estas situaciones, ¿verdad? Por lo tanto, debemos ser cuidadosos de cómo nosotros vamos a ponernos en este caso, ¿verdad? A veces uno ve estos programas, estos realities de cantantes por la televisión, ¿verdad? Y que se desafinó un poquito, ay, qué malo, no sé qué, no sé. Horrible. Pero anda a estar tú en ese lugar, ¿verdad? Ahora no es para que usted postule, ¿no? Ni para que los vea. Pero es fácil criticar, es fácil, pero es mejor ponerse en la situación, ¿verdad? Si usted fuera Eva, yo fuera Adán, probablemente confitamos, ¿verdad?, la fruta, la producimos y la vendemos, ¿verdad? No solamente la comemos nosotros, ¿verdad? Porque la apariencia era agradable. Pero ahí está el corazón engañador de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros hoy día con estos hombres? Solamente cuestión de tiempo, ¿verdad? El pecado de ellos fue expuesto, el nuestro sigue estando oculto, ¿verdad? Pero oculto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Pero delante del Señor está ahí, ¿verdad? Gracias al Señor que es misericordioso. Por esta razón entonces es importante que leamos la palabra sentados en la fila del protagonismo, ¿verdad? Eso es un consejo. Usted imagínese que es el personaje que está viviendo y trate de ponerse en el lugar, cómo reaccionaría usted y cuál será la situación emocional que rodea a ese momento, ¿verdad? Porque para poder entender bien las reacciones, porque recuerde que la Biblia es protagonizada por seres humanos, porque ahí está lleno de gente que dice, ah, si la Biblia, el rey David. ¿Cómo tú quieres que yo crea en un hombre que fue un asesino? Porque David mató a mucha gente, y gente inocente, ¿no? Si no, pregúntele a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, que lo envía a matar, ¿verdad?, para poder quedarse con su esposa. Fue tanto la sangre que corrió bajo las manos de David que Dios no le permite a David construir el templo, producto de todo eso, ¿verdad? Sin embargo, en David había algo muy interesante, que es lo que hay que rescatar: el corazón, ¿verdad? El corazón arrepentido, el corazón contrito y humillado. Ahí es donde tú y yo tenemos que tomarnos, ¿verdad? Aprender de David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios por esa característica, ¿verdad? Que reconoce delante del Señor, ¿verdad?, su maldad. Lávame más y más de mi maldad, limpia mis faltas, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, ¿verdad? Mis huesos están abatidos. Lea el Salmo 51, que es una oda al arrepentimiento, un salmo de arrepentimiento. Yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que el pecado incluso puede llevar al malestar físico, ¿verdad? De sentirte mal, así como con náuseas, ¿verdad? Mal, así como que no tienes ganas de comer, nada, ¿verdad? Y David vivió eso, el verdadero arrepentimiento en su vida. Parece que nos falta vivir eso, ¿verdad? Bueno, lea la Biblia entonces no como un espectador, sino que léala sentado en la primera fila como protagonista. Póngase en ese lugar, ¿verdad? Y vivir la palabra de Dios nos hace bien para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida terrenal. Ahora, volvamos al problema que tenía nuestra hermosa iglesia cristiana naciente de aquel tiempo, ¿verdad? Jesús establece 12 apóstoles, pero uno de ellos había claudicado, no dio, ¿verdad? Metió la pata, dirían en México, ¿verdad? En Chile diríamos, la embarró, ¿verdad? Echó a perder todo, pareciera, ¿verdad? Ahora, el tema de hoy tiene que ver también con este reemplazo, este contexto del reemplazo del discípulo traidor. Qué raro este nombre, discípulo traidor, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto, nos referimos a Judas. Le hago una pregunta a ustedes, queridos y amados hermanos. ¿Puede un cristiano fiel? Piensa en un cristiano fiel, ¿verdad? Ahí usted saca pecho, ¿verdad? Así como yo, ¿verdad?
Bueno, ¿puede un cristiano fiel como usted transformarse en un traidor de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Hay mucha controversia en relación a este punto, ¿verdad? Algunos dicen que es imposible. Algunos dicen que si lo hace es porque no era un hijo de Dios, ¿verdad? Eh, y está el caso de Judas. Vamos a ver si Judas realmente era un hijo de Dios o no, si que apostató, no sé, vamos a ver el contexto, hay que entenderlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿puede un cristiano hoy, un cristiano fiel, transformarse en un traidor de Cristo, en un apóstata? La respuesta es sí, ¿verdad? Sí. Hay una serie del pastor Chuy que es la apostasía, para que usted la pueda escuchar y pueda tener claro, ¿verdad? Apostasía, si alguien no lo sabe, apostasía es cuando una persona, en este caso un cristiano, un cristiano que ha creído en el Señor genuinamente, producto de alguna situación relacionada a su propio pecado, el día de mañana decide ya no creer más en el Señor. Decide darle la espalda al Señor y decir, todo eso era una farsa. O decir, efectivamente, ese Dios existe, pero yo ya no lo quiero servir, ¿verdad? Y ahora me voy a la iglesia satánica, no sé, lo que usted quiera. Eso es apóstata, eso es ser apóstata, ¿verdad? Una persona no creyente no puede apostatar de algo que no ha creído, ¿verdad? Tiene que haber creído genuinamente para apostatar. Entonces la respuesta es sí, ¿puede un cristiano fiel transformarse en un traidor, apostatar de su fe en el Señor? La respuesta es sí. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice muy claro que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá en el original esto significa no cualquier bocón, que se llene la boca diciéndome Señor, Señor, Señorcito, Jesucito, Diosito, Tatita Dios, ¿verdad? El de arriba, como usted quiera, entrará en el reino de los cielos. No es por decirlo, ¿verdad? Y aquí este es un contraste del Evangelio de Mateo con la carta de Santiago, porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y en Santiago tenemos un texto que nos habla que la fe sin obras es muerta. O sea, usted puede ponerse un pescadito en su auto, así, a todo el vidrio, ¿verdad? Y se pone cartelitos que dice, aquí va manejando un hijo de Dios, ¿verdad? Y se compra el mejor CD del mejor cantante cristiano y lo pone a todo chancho ahí en su auto, ¿verdad? Y se compra un pandero y una Biblia y usted anda por la calle así, ¿verdad? Y usted va diciendo, Jesús, Señor, ¿verdad? Y usted habla todo el día con el Señor, le dice, Señor, te amo, Jesús, tú eres el Señor, Jesús, tú eres el del pesebre, tú eres el que resucitaste, tú eres Jesús el Señor de Moisés, de todos, ¿verdad? Los de la Biblia. Pero eso, si no va acompañado de obras en tu vida, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? Entonces es mejor que usted se quede, no le diga a nadie que es cristiano, nadie, a ninguna persona, ¿verdad? Y deje que la gente se dé cuenta por su testimonio que usted es distinto. Porque lo peor que puede suceder es que usted le ande contando a todos que es cristiano y ande dejando la escoba, como decimos en Chile, ¿verdad? O un mal testimonio allá afuera, ¿verdad? Eso no le hace ningún favor, al contrario. Eso la Biblia lo llama que somos una piedra de tropiezo. ¿Quiere que le cuente lo que dice el Señor al que es una piedra de tropiezo? Mejor que no, ¿verdad? Solamente le digo que no le espera un muy buen final. Entonces, calladito, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te llamas? Rubén. ¿Y qué es lo que haces? Trabajo.
¿Y qué más? Calladito, ¿verdad? No diga nada. Rubén, gracias a la gloria de Dios que un día me rescató, ¿verdad? Y que Jesucristo que murió por mí. No, mejor no diga nada. Da poco, ¿verdad? Da poco. Bueno, ¿puede un cristiano entonces transformarse en un traidor? La respuesta es sí. Acabamos de leer un texto, ¿verdad?, que nos introduce nada más al tema. En Juan capítulo 15, en el versículo 6, dice, el que en mí no permanece, fíjese en esta palabra permanece, en este pasaje se menciona muchas veces permanecer en el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Le gustaría ese destino? Qué fome, ¿verdad? Que te seques, te caes, te recogen, te echan al fuego y ardes. Eso en un sentido general, pero esto también es algo espiritual, ¿verdad? Pero acá habla de permanecer. Dice el texto que separado, dice el Señor, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, habla de las ramas, habla de todo esto, ¿verdad? Habla del fruto, que el Señor corta ese fruto para que llevemos más fruto, ¿verdad? Y luego nos dice que nosotros separados del Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Creo que 11 veces se menciona la palabra permanecer o el verbo, ¿verdad?, relacionado o conjugado de alguna forma. Entonces dice, el que en mí no permanece será echado. ¿Usted quiere ser echado? Permanecer. ¿Cómo permaneces tú, por ejemplo? ¿Cómo usted permanece aquí dentro? De manera voluntaria, ¿verdad? Porque si usted se quisiera ir, por ejemplo, como Cinta que se va justo ahora, no, él salió, ¿verdad? Pero si usted se quisiera ir, sale, ¿verdad? Por su voluntad. Pero permanecemos nosotros en el camino del Señor por voluntad. Usted no lo hace, ninguno está obligado, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo tenemos que hacer de manera voluntad. Los hijos nos acompañan porque ellos no toman decisiones, ¿verdad? Pero ya llega un momento en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Por eso hay que instruirlos. Pero permanecemos voluntariamente. Porque está la posibilidad de dejar de permanecer y ser quitados, ¿verdad? Ahora dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué nos dice esto? Que está la posibilidad de negar al Señor. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo he conocido gente que ha servido a Dios y los conocí en algún momento en donde se veían personas que realmente amaban al Señor, pero producto de distintas cosas, de las pruebas en su vida, las situaciones, usted se lo pasaron los muchos años, ¿verdad? Una década tal vez, y usted se los encuentra y son otras personas. Y usted dice, pero tú no eras así. ¿Qué te pasó? ¿Pero te acuerdas cuando íbamos a la iglesia y tú predicabas? Sí, me acuerdo, por supuesto, ¿verdad? Pero hoy están muertos espiritualmente, ¿verdad? Ya no quieren seguir al Señor, ¿verdad? Apostatar de la fe no significa que usted se ponga en unos letreros y diga, ya no creo, ¿verdad? Los actos, el testimonio habla por sí mismo, ¿verdad? Si tú amas al Señor, guarda su palabra. Si tú no amas al Señor, no consideras su palabra, ¿verdad? Es como simple, no hay que darle mucha vuelta. El capítulo 10 de Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera, está la posibilidad, ¿verdad? En Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Qué les está hablando? A los cristianos, ¿verdad? Mirad, hermano, le dijo, miren planeta Tierra, ¿verdad? Miren humanidad. Le dice, mirad, hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos cristianos, que no haya ninguno de vosotros, cristianos, ninguno de ustedes que son cristianos, corazón malo
de incredulidad para apartarse. ¿Qué es apartarse? Apostatar. ¿De qué cosa? Del Dios vivo. La pregunta es de nuevo, ¿puede un cristiano verdadero y fiel en algún momento de su vida, por voluntad propia, ¿ok? Esto no es como que te entró el demonio y no sabe lo que estás haciendo, negar al Señor? Claro que sí. Acá es una advertencia en Romanos, cuídense, ¿verdad? Por eso tú tienes que cuidar esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Cuando tú sales de la iglesia el día domingo, te compartimos la palabra y ahora tú eres responsable de cuidar esa palabra en tu corazón, ¿verdad? Porque a veces tenemos un mal concepto, pensamos como que la palabra, como entendemos que la palabra es poderosa, ¿verdad? Y es como una espada de doble filo y todo lo que hemos aprendido, pensamos que eso por inercia, ¿verdad? Va a pasar algo ahí, ¿verdad? No, si la palabra no vuelve vacía y nos quedamos con algunos conceptos medios errados o mal interpretados, pero lo cierto es que tú y yo debemos cuidar y proteger esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada en tu vida, ¿o no? Una semilla debe ser cuidada, debe ser regada, se le sacan las malecitas, ¿verdad? Se cuida. Si no, pregúntele a la gente del campo, ¿verdad? El tremendo cuidado que se le da al campo, ¿verdad? Para que usted coma las frutillas, ¿verdad? Que nos comimos ayer. Qué manera de comer frutillas, ¿verdad? Estaban ricas. Y nos trajo nuestro hermano del campo. Pero tú debes ser responsable de cuidar esa semilla, esa palabra, ¿verdad? Para que los afanes no la ahoguen. Porque tú vas a salir de acá y comienza el bombardeo de cosas, ¿verdad? Comienza, ¡ay, que hace calor! ¿Por qué soy tan pobre, Señor, verdad? Que no tengo el aire acondicionado, ¿verdad? Que no tengo esto, Señor. Y no pasa la micro, ¿verdad? Y no sé, y tantas cosas. Y comienzas a dejar voluntariamente que esa palabra, ¿verdad? Porque tú estabas aquí, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es. Y sales afuera y, ¿verdad? Ahogaste la palabra, la regaste, ¿verdad? La embarraste. Por eso es importante, hermano, que cuides esa palabra. En serio. Protege tu corazón. Nos vamos a veces, terminó el culto, ¿verdad? Y se nos pasa como la Cenicienta, que a las 12 se le salía el- ¿ah? El hechizo. Y algunos cristianos así, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuidemos la palabra del Señor, para que te alcance, ¿verdad? Para que alcances a llegar al martes, al estudio bíblico, para que después de ahí del martes nos llenamos las pilas y llegamos al jueves, ¿verdad? Y ahí llenamos las pilas y llegamos al domingo, ¿verdad? Pero usted durante el día va también teniendo su culto devocional, ¿verdad? Por eso es importante congregarnos, por eso es importante buscar del Señor, estar unidos en oración. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces surgen preguntas acá en el caso de Judas. ¿Era un verdadero creyente que apostató de su fe, como lo que estamos viendo ahora? ¿O era un falso creyente metido en medio de los discípulos del Señor? ¿Qué piensa usted ahí? Vaya dándole una vuelta. Bueno, a pesar de que Judas fue contado con el grupo de los apóstoles y que tenía parte en el ministerio, en el servicio, ¿verdad? La verdad es que Judas nunca fue salvo. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, la palabra nos lo enseña, ¿verdad? Pero quise hablar de esto de que un cristiano verdadero puede apostatar, porque también está esa posibilidad. Pero también está la posibilidad que esa persona nunca haya sido del Señor. Están esas dos posibilidades, ¿ok? Ahora enfoquémonos en Judas, ¿verdad? Jesús lo revela. Juan capítulo 6, en el versículo 64. Vamos a leer ahí Juan capítulo 6, versículo 64. Dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Le está diciendo a sus discípulos, hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Creen ustedes? Bueno, la salvación es por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué significa fe? Si yo le digo fe y dígame una palabra. Fe, creer, ¿verdad? Ahí está, creer. Simple, ¿verdad? No hay que ir al griego ni al mapudungún, no, al creer, ¿verdad? Creer. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Puede una persona que no cree ser salva? No. Por cuanto has creído, por si confesares con tu boca, todo eso es creer, ¿verdad? Ok, vamos entendiendo. El contexto acá es que está hablando también de Judas, ¿verdad? Para poder entender un poquito más. Entonces dice, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, el regalo de la salvación. No está hablando de predestinación, está hablando del regalo de la salvación, ¿verdad? Porque hay gente que viene al Señor de manera voluntariosa, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Me gusta la iglesia, me gusta esto, ¿verdad? Pero de manera voluntariosa. La Biblia, lo aprendíamos nosotros hace un tiempo atrás, le llamamos acomedidos, ¿verdad? Que son personas que quieren servir al Señor, pero carecen de un llamado, ¿verdad? O sea, puedo ser evangelista, puedo ser lo que quiera, pero es solamente un tema de la voluntad de mi corazón, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren servir al Señor? En el querer, probablemente todos vamos a decir sí. A lo mejor usted tiene miedo, le da vergüenza, no sabe cómo hacerlo, pero en el fondo del corazón todos quisiéramos servir a Jesucito, ¿verdad? Sin duda que sí. Pero para servir al Señor también necesitamos tener ese llamado, ¿verdad? Porque fíjense que si no hubiésemos tenido ese llamado del Señor en nuestra vida con mi esposa, probablemente, como dicen las estadísticas, hubiésemos dejado el ministerio en los primeros años, ¿verdad? Es difícil hoy día que las iglesias, miren, más fácil decirlo así, se cierran más iglesias que las que se abren, ¿sí? O sea, si se abren 10 iglesias, se cierran 50, ¿verdad? Porque fueron quedando en el camino, ¿verdad? Y a veces fue solamente la motivación del corazón, del querer, ¿verdad? Pero se necesita algo mucho más allá. Entonces, dice acá que el Señor dijo esto porque ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Mire, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Qué le dice esto a usted? Algo pasó ahí, ¿verdad? Las palabras del Señor eran duras. Ser de la iglesia del Señor era estar dispuesto a que te dijeran unas cuantas verdades en tu cara, ¿verdad? Porque imagínate Jesús recibiéndote aquí en la puerta como pastor. Así. Hola hermana, ¿cómo estás? Bien, mi querido pastor Jesús, aquí estamos, ¿verdad? Gracias al Señor, contento. Pero yo veo en tu corazón que hay muchos pecados. Veo que viniste regañando, ¿verdad? Para acá. Y ay, ¿por qué soy cristiano? Tengo que venir a esta iglesia, ¿verdad? Tanto calor que hace. Y Jesús te está diciendo ahí, ¿verdad? Te está mirando el corazón, ¿verdad? Y se te quiebra la cara de... Porque tienes que decirle la verdad, ¿verdad? ¿Cómo estás? Mal, estoy enojado, ¿verdad? Bien, oremos por ti, ¿verdad? Pues no podíamos ocultarnos delante del Señor. ¿Sí? Si quieren pueden darle más aire, eso, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Ya. Entonces tírenmelo para acá. Eh, Acá el Señor, la cosa era directa, ¿verdad? Y venían los románticos, ¿verdad? A decirle, Señor, te queremos seguir, queremos ir contigo, Jesús, ¿verdad? Y todos ahí románticamente, ¿verdad? Porque estaba rico el pescado, el pan, me gustó, ¿verdad? Ya yo quiero ser quiero seguir a este Jesús porque nos da pan y peces, ¿verdad? Y habla bonito. Yo quiero ser de esta iglesia, ¿verdad? Y el Señor le dice, las zorras tienen guarida.
y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. En el mundo tendréis aflicción. Si quieren ser mis discípulos, van a tener que morir incluso por mi causa. Y el Jesús aguafiestas, ¿verdad?, estaba ahí. Y la gente se le echaba, toda esa emoción se le iba abajo, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no, alguna vez? Que uno se emociona, ¿verdad? Y las quiere hacer todas, y de repente se nos viene la fiesta abajo, ¿verdad? La esposa es buena para decirnos las cuantas verdades, ¿verdad? Y ahí todas las, ¿verdad?, todas las cosas que queríamos hacer caen porque son puras emociones. En el caso del Evangelio, también, ¿verdad? Entonces debemos aprender a controlar nuestras emociones, ¿verdad? Llore menos y haga más, ¿verdad? Los llorones no se sientan mal, ¿verdad? Pero tenemos que ser de palabra delante del Señor, ¿verdad? Comenzar a hacer la voluntad de Dios. Mira, hay un hermano se enojó y se fue, ¿verdad? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren las palabras de Jesucito, ¿verdad? ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse, ¿verdad? Y el romántico de Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Claro, estaba emocionado, pero fíjense cómo la emoción lo llevó también a ser un traicionero también del Señor, ¿verdad? Entonces, llore menos y haga más para el Señor. En serio, en serio. Es preferible irnos así serios, pero con la mente clarita en lo que tenemos que hacer de la voluntad, que después tener que trapear aquí lleno de lágrimas, ¿verdad? Y afuera usted sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es mejor? Dígame la verdad, ¿qué es mejor? ¿Hacer la voluntad de Dios certeramente o estar con puras promesas, ¿verdad? Puras repactaciones, ¿verdad? Como el marido que ya lleva 500 años de casado y sigue diciéndole a la esposa que va a cambiar y no cambia. Entonces, las cosas concretas, ¿verdad? Cosas concretas delante del Señor. ¿Amén o no? Sonría que Jesús le ama, dijo un pastor. Ahora sé por qué decía eso el pastor, el abuelito. Sonría que Jesús le ama. Bueno, dice entonces, y le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas! Me emocionaste, Pedro, ¿verdad? Permiso, ¿verdad? Y se secó un poco Jesús ahí las lágrimas, porque eran bonitas las palabras que dijo, ¿verdad? Si de hecho de aquí le sacamos nosotros estas palabras de vida, ¿verdad? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y le respondió Jesús y le dijo: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Miren la respuesta de Jesús a toda esta frase tan bonita de Pedro, ¿verdad? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor le dice: mire, entre ustedes hay uno que es diablo. Es como fuerte la respuesta, ¿verdad? Váyase a la iglesia de Jesús. A ver qué consejo le va a dar el Señor. Sin duda alguno bueno. Y hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12 escogidos. La pregunta es: ¿era Judas un verdadero hijo de Dios? Aquí dice que no creía. Uno de ustedes no cree. Uno de ustedes es diablo. Juan capítulo 17, 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Todo eso está relacionado con este contexto. Mire, la traducción al lenguaje actual, por si no lo entendió, la TLA, no sé si la tenemos la TLA, en el versículo 12 dice: mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, y ninguno de ellos dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahí tenemos una versión que es más clarita, ¿verdad? Usted ya sabe a quién se refería. ¿Seré yo, Señor? No, era Judas, ¿verdad? Era Judas. ¿Qué es lo que hizo Judas? Nunca creyó. ¿Puede una persona que no cree ser salva? No, hay que partir por creer. ¿Cómo obtengo esta fe de creer? La fe viene por el oír la palabra. Y el oír tiene que ver con obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú escuchas la palabra, hay esperanza en tu vida, crees en el Dios de toda salvación, y como sabes que es un Dios vivo, ahora tú le obedeces. Y la alabas, y le sirves, y le cantas todo, pero le sirves, ¿verdad? Guardas su palabra. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Es absurdo. Mire, a veces hay gente que no es cristiana y tiene más fe que nosotros. Por ejemplo, una persona vegana no cristiana, budista, por ejemplo, pero vegana, sáquele la religión y la fe. Esa persona está convencida que su alimentación le va a ayudar, que no digo que no, ¿verdad? Le va a ayudar, y esa persona tiene una vida que gira en torno a su alimentación sana y se cuida, y a persona que se le cruza por el camino, ¿de qué le habla? Hoy tú sabes las propiedades de la Coca-Cola. Usted le habla de la Coca-Cola, es rica, ¿verdad? Heladita, con pan de Pascua. Pero el que tiene una convicción a lo mejor de una alimentación sana va a compartir con otros, ¿verdad? Las propiedades no sé, de lo que sea, ¿verdad? De lo que es sano, ¿verdad? No le va a hablar a usted de las propiedades del Big Mac, ¿verdad? Pero le habla de las propiedades de su alimentación. Esa persona anda, en cierta manera, evangelizando a otros de lo que cree, ¿verdad? ¿Qué decir, por ejemplo, hoy día de las mujeres en el extremo del feminismo, ¿verdad? ¿Las ha visto, no? Esas mujeres, en su tema es lo que a ellas les interesa, ¿verdad? Y hablan del macho opresor, ¿verdad? Y hablan del abuso que existe, que sin duda existe, ¿verdad? Pero fíjate que a donde van, llevan su mensaje. ¿A dónde van? El que va al gimnasio, el que tiene alguna otra actividad, el que sea, va a ir con su mensaje donde quiera que vaya, ¿verdad? El que es trabajólico habla de su trabajo. Yo tenía un tío que todo el tiempo estaba hablando de su trabajo, ¿verdad? Y era el fin de semana y estábamos con la familia y él, no, y en mi trabajo, y me dijo, y no, y mándame eso. Y decía, uy, ¿por qué habla tanto? Porque su vida era el trabajo. Van convencidos, ¿verdad? Entonces, hay personas que no son cristianas y que tienen más fe que un cristiano y lo comparten con todos. Pero nosotros ahí estamos, ¿verdad? Pero ellos son consecuentes también, ¿verdad? Porque la que cuida su cuerpo se manifiesta en su cuerpo, que se cuida su cuerpo, ¿no? Es como que yo le dijera, mire, hermano, yo estoy llevando una vida sana y usted me ve aquí que el rollito se me cae. Tanto escándalo que hicieron por la famosa Cecilia Boloco, pero si cuando estamos gorditos tenemos que bajar de peso, por hermano, ¿no? Amén, 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 que Dios nos ayude. Si hay que hacerlo. Yo mañana parto mi dieta. Por fe. No se la ha querido partir. Que la Solán cocina tan rico, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, comenzar a ser un poquito más prácticos en las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, no debemos pensar que Dios obligó o predestinó a Judas a ser un traidor, ¿verdad? Esa fue su propia decisión. Dios usó la malvada intención de Judas dentro del plan perfecto de salvación, pero la decisión siempre fue de Judas, ¿verdad? Judas representa lo que Dios expresa en su palabra cuando él dice,
que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Porque a pesar de que Dios sabía, o no, o lo pidió de sorpresa a Dios que Judas lo iba a traicionar, no te puedo creer, Arcángel Gabriel lo, lo, lo entregó a Jesús. Y el Señor se puso en su trono y dijo, a los 24 ancianos le dijo, esto nos pilla de sorpresa, ¿verdad? No lo esperábamos. No, el Señor siempre supo, ¿verdad?, que iba a ser así. Pero aún así lo consideró, ¿verdad? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ya la decisión es de cada uno. A pesar entonces de que el corazón de Judas era contrario a Dios, Él le permitió ser parte de los 12, nada más y nada menos, ¿verdad? Pero ya vemos cómo el corazón de Judas es. Judas entonces es la representación de despreciar una gran oportunidad que Dios puede poner en tu vida, hermano. Judas era un falso creyente, era una persona que estaba en medio de los discípulos, pero él no estaba realmente dispuesto a ser un verdadero discípulo, ¿verdad? Todos los que estamos acá tenemos hoy día la oportunidad de escuchar y servir al Dios vivo. Pero tú eliges si tomar esa oportunidad o desecharla. Pero hay gente que la está desechando. Hay gente que está tomando, hay cristianos que están tomando malas decisiones en su vida y esto les va a afectar no solamente a ellos, también a sus generaciones. Por eso es importante, hermano, que tú seas diligente, ¿verdad? Responsable delante del Señor. Si es cierto el calor, es cierto la distancia, es cierto que los días son difíciles, todo, pero nada de eso es una justificación para que nosotros hagamos la voluntad del Señor, para que nos vaya bien, ¿o no? ¿Quieres que te vaya bien o quieres que te vaya mal? Yo creo que lo tienes clarito, ¿verdad? Obedece al Señor, a su voluntad. Esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Y sé diligente delante del Señor. Las iglesias pueden estar llenas de gente que se dice ser parte de la iglesia y que no lo son. A veces los servicios de bautismo, ¿verdad?, están más enfocados en la cantidad de personas que entran al agua, ¿verdad?, para que el pastor pueda ir ahí, ¿verdad?, y desfilan, ¿verdad?, por los balnearios, ¿verdad?, y así fila de gente, todos de blanquito, ¿verdad?, con alitas, ¿verdad?, y todos ahí, entrando. ¡Wow!, dicen, ¿verdad? Y luego pasa el pastor que lleva así como tirando algunos, ¿verdad? 3, 4, ¿verdad? 7, 8, ¿verdad? Y ahí van. Y parece que a veces lo importante es meter gente al agua, ¿verdad? Porque me da vergüenza bautizar a 3 nomás. Pareciera, ¿no? Entonces, no importa, hermano, que, mira, si no has comprendido las cosas del Señor, parte por esto, ¿verdad? Y hay mucha gente entrando al bautismo del agua sin realmente querer ser un hijo de Dios. Ayer les decía a los chicos, esto es importante lo que están haciendo, háganlo de manera voluntaria, ¿verdad? Con conocimiento. Cuando yo me bauticé, yo no tenía idea, de hecho yo más no quería que sí quería, ¿verdad? Y aparte que me daba vergüenza, ¿verdad? Y yo no entendía ni una cosa. No entendía las cosas del Señor, ¿verdad? No estaba muy claro en eso, ¿verdad? Y yo salgo en mi foto así como levantando las manos, pero porque me dijeron, levante las manos. Y yo así. Yo digo, pero yo no entendía nada, ¿verdad? Realmente no logré entender lo que estaba haciendo. Y eso se veía reflejado también en mi vida, ¿verdad? Porque salí mojado nomás, ¿verdad? Yo estaba más preocupado de que no se me pegara la ropa para salir, ¿verdad? Y pásame una toalla y vámonos a jugar, a bañarnos, ¿verdad? Y qué sé yo. Pero lamentablemente las iglesias están hoy día preocupados de la cantidad de gente, pero no del corazón de las personas. Por eso es importante, hermanos queridos, que busquemos esta voluntad de Dios, ¿verdad?, para nosotros. Judas estaba en medio de estos 12 discípulos, pero en él no estaba, ¿verdad?, ninguna intención de serlo. ¿Cómo está tu vida hoy día delante del Señor? Podemos pensar un momentito en nuestra propia vida. Ya no piense en no, es que este hombre que tengo al lado mío, esta mujer, ¿verdad?, o mis hijos, mi papá, no. Piensa en ti. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo tú eres delante del Señor? Dios te conoce, ¿verdad? Dios sabe lo que hay ahí en tu corazón, lo que hay en el mío. Tal vez yo soy un falso pastor que estoy acá delante de ustedes, ¿verdad?
y estoy fingiendo nada más. No lo sé, ustedes no lo saben, ¿verdad? Eso lo sabe el Señor y yo. Pero ¿cómo está tu corazón hoy día delante de Él, verdad? ¿Cuánto tiempo quieres seguir estando en medio de sus discípulos y un día lo vas a traicionar porque no hay una fe verdadera o porque vas a decidir negarlo? ¿Cómo está hoy día tu fe delante de Él? ¿Estás dispuesto a seguir adelante? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad? Hay una pregunta para tu vida. Pero fíjate que había un peligro acá con este hombre en medio de los discípulos, que causó conmoción en medio de la iglesia cristiana naciente. Que Dios nos ayude, hermano, a poder comprender esto, ¿verdad? Vamos a continuar la próxima semana en relación al tema de este traidor, ¿verdad? Que estaba en medio del Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que puedas guardar esta palabra en tu corazón, ¿verdad? Atesórala. Dele más a eso, ahora un poquito más. Atesore en su corazón esto, aprenda de lo que estamos hoy día viendo. Y yo lo invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, tú eres muy bueno, Señor, y tienes de nosotros misericordia, Padre. Hoy día estamos aprendiendo acerca de este hecho tan lamentable, Señor, en donde un hombre en el cual tú depositaste, Señor, autoridad, una misión, Padre, te traicionó tan terriblemente que fue capaz de entregarte para que te asesinaran, porque él sabía lo que iba a suceder. Esto nos demuestra, Señor, el engaño del corazón. Esto nos demuestra a lo que podemos estar también expuestos nosotros, Padre. Señor, solamente te pedimos misericordia para nuestras vidas, porque tal vez no pasa por nuestra mente hoy día hacer algo así, pero ¿cuántas veces te traicionamos, Señor? Nuestras actitudes, con nuestras faltas, Señor, delante tuyo. Padre, ayúdanos como iglesia tuya. Necesitamos crecer un poco más, Señor. Queremos sacar de nosotros esa emocionalidad que muchas veces nos lleva a ser más emocionales, sentir que estuvo muy emocional la reunión, que lloré harto, que me dio harta pena, que después me dio alegría. Pero Señor, si eso no va acompañado de obras en nuestra vida, no tiene ningún sentido, Señor. Permítenos, Señor, poder vivir el cristianismo, Señor, poder vivir esta vida que tú tienes para nosotros con convicción. Señor, que si tenemos que llorar y derramarnos y ser quebrantados delante de ti, que sea algo genuino y que permanezca en el tiempo, Señor, para que tú seas exaltado, para que otros puedan ver la obra que tú estás haciendo en nuestra vida, pero no porque estemos proclamando lo que somos, sino porque puedan ver, Señor, que tú estás haciendo una obra en nosotros, Señor, que puedan ver en nosotros un corazón humilde. Padre, ayúdanos como discípulos tuyos a aprender cada día más de tu camino y a seguirte, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, bendícenos y ayúdanos. Probablemente en medio nuestro puede haber alguien que te quiera traicionar en algún momento, Señor, pero oramos para que esta palabra pueda llegar a tiempo al corazón. Señor, oramos para que podamos, Señor, reflexionar y reaccionar, Señor, para que nos libres, Señor. Libra a nuestros hijos pequeños, Señor, de algún día abandonarte. Libra, Señor, a nuestra esposa o al esposo o a la persona que nos acompaña, Señor, a que un día puedan traicionarte, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, y necesitamos estar aferrados a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, en esta calurosa tarde, Señor, que el frescor de tu presencia, de tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones y que ningún afán la quite. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén.